El pasado 24 de febrero fueron repatriadas desde Estados Unidos 395 piezas arqueológicas. Las piezas fueron devueltas por particulares progresivamente y de manera voluntaria a los consulados de Costa Rica en Miami, Washington y Los Ángeles, quienes por años las fueron guardando y custodiando. Hoy regresaron a su tierra gracias a la coordinación entre el Museo Nacional, Fundación Parque La Libertad, Ministerio de Relaciones Exteriores y sus consulados y la Embajada de Estados Unidos. Así lo informó el programa 7 días en marzo del 2024. En marzo del 2014, el Museo Nacional recibió 395 bienes arqueológicos de cerámica, piedra, jade y hasta restos óseos que estaban resguardados en consulados de Costa Rica en Estados Unidos y que probablemente salieron de forma ilegal producto del tráfico ilícito. Este fue el componente más vistoso de un proyecto mucho más amplio que incluyó capacitación a fuerzas policiales, divulgación y una exhibición itinerante. Le contamos todos los detalles. Le damos la bienvenida a Museo con Voz, el podcast oficial del Museo Nacional de Costa Rica. En cada episodio le llevaremos por un viaje a través de los pasillos del museo y más allá. Descubriremos la fascinante historia, el patrimonio cultural, la arqueología, museología y la rica herencia de las personas que habitamos en Costa Rica. En esta primera temporada nos adentraremos en el tráfico ilícito de bienes arqueológicos. Descubriremos las historias detrás de la lucha por proteger nuestro patrimonio cultural. Durante los años 2023, 2024 y 2025, el Museo Nacional, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y la Fundación La Libertad, ejecutamos el proyecto Gestión y Divulgación de Bienes Precolombinos resguardados en sedes diplomáticas de Costa Rica en Estados Unidos. El gobierno de Costa Rica, a través del Museo Nacional, firmó en el 2021 un memorándum de entendimiento relativo a la imposición de restricciones a la importación de materiales arqueológicos de Costa Rica. Dicho acuerdo permite a ambos países iniciar acciones conjuntas y disponer de recursos económicos para articular acciones preventivas con actores estratégicos y comunidades, así como ejecutar diferentes actividades de divulgación para sensibilizar a la población en la prevención del delito del tráfico ilícito de bienes culturales. En el marco de este acuerdo, el Museo Nacional concursó en el proyecto para el Fondo de Acuerdos Culturales. Al ser elegido ganador, el gobierno de Estados Unidos otorgó al museo la suma de $83,000 para ejecutarlo. Ifigenia Quintanilla es la directora del Museo Nacional, a quien le correspondió liderar la puesta en marcha del proyecto. Ifigenia, bienvenida. Primero que todo, cuéntenos cómo surgió la iniciativa. Bueno, esta iniciativa inició gracias a la sensibilidad de dos funcionarios del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, quienes vieron la oportunidad en el documento que se firmó con la Embajada de los Estados Unidos de postular un proyecto que permitiera cubrir varios aspectos del tráfico ilícito, como la parte preventiva, el poder exhibir y el poder trabajar también con autoridades policiales. Estos funcionarios, Javier Fallas y Daniela Meneses, elaboraron la propuesta y en coordinación con la Fundación La Libertad, que fue el que en última instancia se presentó como gestor de los fondos, lograron, argumentar bien y se otorgaron los fondos. Este proyecto inicialmente era del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, pero por su impacto, por la importancia, cuando yo asumí la dirección del museo en el 2022, el proyecto estaba listo para ejecutarse en el 2023, pues nos dimos a la tarea de ampliarlo, de inyectarle más recursos y de convertirlo en un proyecto institucional. Y así es como otros departamentos, Departamento de Antropología e Historia, el Departamento de Proyección Museológica, apoyaron el proyecto financiado por la Embajada de Estados Unidos y se convirtió en algo mucho más grande y de mayor impacto. ¿Y cuáles componentes contemplaba este proyecto? ¿Cuáles eran las diferentes partes de este proyecto?
Bueno, este proyecto tenía un componente importante que era el trabajo con autoridades en temas de formación y sensibilización en el marco legal de protección del patrimonio cultural, especialmente policías que están en aduanas, policías que están en prevención del delito, ¿verdad? Explicarles y formarlos en lo que es el tráfico ilícito y cuál es la legislación que abarca este delito para, bueno, prevenirlo o castigarlo. El otro componente, que fue un componente muy, muy importante, fue el de la repatriación. Es la repatriación de bienes patrimoniales que estaban resguardados en oficinas consulares de Costa Rica en Estados Unidos, en los consulados de Los Ángeles, de Miami y en la embajada en Washington. Se estaban resguardando objetos que habían sido entregados o decomisados y estaban ahí en espera de ser repatriados. La repatriación no es un proceso fácil, es cara, hay que hacer toda una serie de trámites, y con fondos de este proyecto se logró destinar, bueno, más de $40,000, ¿verdad?, a esta repatriación de más de 380 objetos. Esta etapa ya se completó y fue algo muy importante, especialmente porque mucho de lo repatriado se dio en el contexto de entregas voluntarias. Y el otro componente del proyecto es montar una exhibición con estos bienes repatriados para poder moverla por lo menos en 4 sedes del país, mostrando, ¿verdad?, lo que se repatrió y haciendo conciencia y explicando por qué el patrimonio arqueológico debe permanecer en los países de origen, ¿verdad?, para prevenir el que no haya saqueo, que no haya tráfico ilícito, y también para que las personas vean, ¿verdad?, qué fue lo que se repatrió. La idea es poder hacer una exhibición ambiciosa también de no solamente lo que se repatrió ahora con este proyecto financiado por la Embajada de Estados Unidos, sino por otras repatriaciones anteriores donde hay una serie de objetos que vale la pena compartirlos con la gente para que conozcan también que la repatriación del patrimonio es una tarea permanente del Museo Nacional de Costa Rica. La operación de repatriación tuvo un costo de casi $42,000. Fueron 395 piezas precolombinas que estaban en los consulados de Los Ángeles, Miami, Tucson y en la Embajada de Washington, los que se repatriaron y llegaron a Costa Rica el 24 de febrero del 2024. Este constituye hasta la fecha el segundo lote más grande de piezas arqueológicas repatriadas a Costa Rica, después de la llamada colección Kidd, con 2,286 piezas traídas al país desde Brooklyn entre los años 2011 y 2021. Arturo Hernández es arqueólogo del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural y fue una de las personas encargadas de recibir estos bienes. Arturo, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué tipo de piezas venían en este lote? Las piezas o bienes arqueológicos repatriados originalmente vienen de diversos lugares de Costa Rica, desde la zona sur hasta la parte norte del país y bueno, del Caribe hasta el Pacífico. En términos generales, los arqueólogos han determinado 3 diferentes regiones arqueológicas en el país. Estas son la región central, la Gran Nicoya y la Gran Chiriquí. Y básicamente podemos decir que estos bienes repatriados representan estas 3 regiones arqueológicas. La totalidad de bienes repatriados, el 80% son bienes cerámicos y el 20% son artefactos líticos o artefactos tallados en piedra. En cuanto a los artefactos cerámicos, se contabilizaron una gran cantidad de vasijas cerámicas, pero también se identificaron figuras que representan humanos y representan animales, y también se identificaron instrumentos musicales. Entre estos instrumentos musicales podemos mencionar las ocarinas, los pitos, inclusive maracas, ¿verdad? Dentro de esta cerámica también se identificó volantes de uso, que son artefactos o instrumentos que están asociados a la producción de textiles en la época precolombina, y se identificó además un sello de arcilla que también está asociado a la decoración corporal en esta misma época precolombina. En artefactos en piedra destaca también una esfera de aproximadamente 65 centímetros de diámetro y que es procedente de la zona sur. También, además de estos artefactos líticos o en piedra, tenemos el registro de manos de moler, de metates, de hachas, artefactos como más de uso cotidiano. También en piedra documentamos jades o colgantes de piedra verde, que por lo general son considerados bienes de prestigio o que están asociados a personajes de alto rango, ¿verdad? En cuanto a la temporalidad de estos bienes, tenemos bienes que van desde el 300 a.C. al 300 después de Cristo. Estos son bienes muy antiguos que
pueden tener más de 2000 años, ¿verdad? Y que bueno, en este caso es un tipo de vasija que procede de la zona caribe del país y que son básicamente los más tempranos que tenemos. Pero también tenemos artefactos más recientes o más cercanos a la época de contacto español. Están datados entre el 800 y 1500 después de Cristo y son procedentes de la región Gran Nicoya. Y cuénteme una cosa, Arturo, ¿cómo determina ustedes como profesionales en arqueología la autenticidad y la procedencia de estas piezas? O sea, ¿cómo saben que vienen de estas 3 regiones que usted nos acaba de mencionar? Bueno, hay varias metodologías y a partir de las regiones que anteriormente mencioné, nosotros identificamos la tipología, identificamos modos, estilos artísticos, inclusive la iconografía de los bienes para darnos una referencia de la procedencia regional de estos bienes. En cuanto a autenticidad, bueno, tenemos el análisis del material, que básicamente consiste en hacer un análisis de la composición química. Esto básicamente es analizar los materiales y verificar si son consistentes con los recursos y con las técnicas disponibles para la época y la región en la que se supone que estos artefactos fueron elaborados. Y bueno, eso nos puede dar alguna información sobre la autenticidad. Por otro lado, hay otras técnicas como por ejemplo la microscopía o la macroscopía que se pueden basar en análisis de los trazos de los materiales y por lo general podemos identificar huellas de uso, patrones de desgaste o estos tipos de elementos que nos revelan que esos artefactos pues cumplieron una vida útil, ¿verdad? Existe también otras metodologías como por ejemplo la datación, que es básicamente ubicar un artefacto dentro de una línea de tiempo, ¿verdad? Y para esto recurrimos a varios recursos. Está carbono 14, que es utilizado para aplicarlo a materiales orgánicos. Está la termoluminiscencia, que se aplica a cerámicas y a minerales de forma general. Y está la dendrocronología, que es una técnica aplicada para maderas. También hay estudios de procedencia y contexto, ¿verdad? Que básicamente recurrimos al estudio de un artefacto y el registro que él pudo tener y ver si procede de un contexto para identificar realmente si se trata de un artefacto auténtico. Cuando están allá en Estados Unidos o en otros países que hay piezas, normalmente, ¿cuál es el proceso que llevan? ¿Ellos le envían a ustedes fotografías y ustedes a partir de esas fotografías determinan la autenticidad o cómo funciona esta parte? Sí, exactamente. Y ahí hay un detalle. Nosotros con esta autenticidad o con la determinación de esta autenticidad tenemos estas limitaciones. Lo ideal, como lo acaba de mencionar, pues nos basamos en un análisis del material. Esto es un encuentro cara a cara con el bien para tocarlo, ver cuáles son esos materiales, pero en muchas ocasiones no tenemos estas posibilidades. En el caso de fuerzas policiales internacionales, pues se recurren al uso de fotografías y esto limita mucho ese examen físico que se le hace a la pieza. Entonces tenemos nada más la fotografía para poder identificar esta autenticidad. Podemos decir si se trata de una artesanía moderna o una réplica, pero no podemos identificar estas huellas o estos patrones de desgaste que nos revelan que el artefacto pues efectivamente es auténtico. ¿Cuál fue el proceso una vez que regresaron estas 395 piezas desde los Estados Unidos y las recibieron en los acopios de colecciones del museo? ¿Qué proceso llevan a partir de ahí estas piezas, estos artefactos? Una vez recibidas, estas piezas llevan un proceso desde su documentación y registro hasta el almacenamiento, ¿verdad? En una primera etapa pues está la documentación y registro, que básicamente consiste en que cada artefacto se le asigne una identificación única y también se identifican, por ejemplo, detalles de procedencia, ubicación cronológica, características físicas, toma de medidas, fotografías, etc. Posteriormente va una etapa de conservación y restauración para estos bienes. Acá pues entra una valoración del estado de conservación de cada uno de ellos y pues a partir de esa valoración se hace o se aplica un tratamiento para estabilizar los bienes. Ya una vez que pasamos esta etapa, pues viene el análisis y la investigación del artefacto, que básicamente son estudios más detallados y con fines más específicos, ¿verdad? Y posteriormente la catalogación y el almacenamiento. Aquí se cataloga cada uno de los bienes, recopilando toda la información recabada del bien y se almacena con las mejores, con las adecuadas técnicas para su conservación y preservación. Aquí es tomando en cuenta para su almacenamiento controles de temperatura, humedad y también luz. Luz es un elemento importante a considerar.
Y Arturo, cuéntenos que ya estas piezas están en las acopios de colecciones, el proceso está de catalogación. ¿Qué sucederá a partir de aquí con estas piezas que ingresaron desde los Estados Unidos recuperadas? Las piezas pues se almacenan en los depósitos adecuados con los controles que anteriormente mencioné, pero algunas de estas piezas van a ser seleccionadas y van a ser seleccionadas para futuras exhibiciones que son de carácter itinerante. Obviamente esto acompañado con la información de los artefactos que se recabó, ¿verdad? Y esto con el fin de educar al público sobre los bienes. Otras piezas también pueden ser consideradas para procesos de análisis y de investigación. Estas son las dos líneas o dos direcciones que pueden tener estos bienes repatriados. Uno de los aliados estratégicos para traer estos 395 bienes arqueológicos fue la Fundación La Libertad, quienes administraron de forma diligente los fondos otorgados por la embajada. Patricio Morera es el director ejecutivo de la fundación. Bienvenido, don Patricio. Cuéntenos, ¿es la primera vez que La Libertad se involucra en una repatriación de bienes arqueológicos? Sí, efectivamente, es la primera vez que tenemos un aprendizaje de este tipo, que realmente ha sido maravilloso y fue un proceso muy innovador porque nunca habíamos hecho nada parecido. Nosotros como proyecto del Ministerio de Cultura y Juventud somos una alianza público-privada que a través de una fundación administra un espacio del Ministerio de Cultura y Juventud orientado a promover la cultura de paz. Con ese propósito general trabajamos en procesos de desarrollo humano como educación, en programación y robótica a través del arte, formación para el empleo en temas de diseño y tecnología, en emprendimiento cultural y en una serie de programas muy amplios que nos han permitido desarrollar una experiencia desde una perspectiva del sector privado gerenciando proyectos. Y es justamente con base en esa experiencia que hemos tenido ya más de 15 años de trabajo con la cooperación internacional. Entre esos la Embajada de los Estados Unidos, el Sistema de Naciones Unidas, cooperación alemana, inglesa, de muchos países, y pues producto de eso hemos podido consolidar una expertise en la administración de proyectos que de alguna manera ha consolidado una marca y una capacidad administrativa interna que nos permitió justamente poder aventurarnos en este proceso. Y cuénteme cuál fue el proceso o cuál fue el papel de la fundación dentro de este proceso. ¿Qué fue lo que la fundación hizo para poder hacer realidad la repatriación de estas piezas? Bueno, en este caso, y como suele suceder muchas veces, para el cooperante era importante tener un actor privado que pudiera, de la naturaleza de sociedad civil, no desde gobierno, administrar los fondos, pero que a su vez tuviera capacidad técnica y que pudiera demostrarlo. Como en el pasado nosotros hemos administrado diversos fondos en programas como temas de STEAM, temas de emprendimiento y de muy diversa naturaleza, pues ya tenemos una relación cercana, digamos, con la Embajada de los Estados Unidos. Entonces fue ahí donde, cuando se está buscando una entidad que pueda participar del proceso, surgimos como una posibilidad, nos lo plantean, a nosotros nos interesa, vemos una oportunidad de impactar indicadores relevantes de accesibilidad a la cultura y al patrimonio cultural costarricense, vemos una oportunidad para aprender del tema, vemos una oportunidad para afianzar nuestra relación con el Museo Nacional, de aprovechar recursos del extranjero que no tienen un costo para nuestro país y que de otra manera tal vez no hubiéramos podido utilizar para estos fines. Entonces digamos que se alinearon un montón de factores y fue ahí justamente donde vimos, bueno, nosotros podemos contribuir con esta misión y nuestro rol fue el de poder, digamos, participar formalmente como responsables del grant. El grant es, digamos, el proyecto como tal que destina una serie de fondos para unos objetivos, con lo cual uno, pues legalmente, yo en lo personal como representante legal se compromete justamente a cumplir ciertos procesos diligentemente, desde enlace, digamos, con las personas que estaban en los Estados Unidos, consulados, etcétera, hasta pues la coordinación con el Museo Nacional para todos los lineamientos técnicos que nosotros desconocíamos y que por supuesto hay una expertise acá, y a su vez pues todos los requerimientos administrativos y de rendición de cuentas que tiene la embajada, que no son menores. Entonces a partir de eso nosotros buscamos asumir un rol de coordinación para que todo eso se hablara, para que todo eso pegara, fuera rápido y se hiciera con transparencia, y bueno, creo que nos fue muy bien a todos en ese equipo de trabajo. ¿Coincidió don Patricio el tiempo en que se trajo con los tiempos que normalmente se usan para traer piezas arqueológicas? Yo no sé cuánto tiempo se dura, digamos, porque nunca lo hemos hecho. Los antecedentes que estudiamos y conocemos es que estos procesos pueden durar hasta 10 años. Nosotros, digamos, tomamos alrededor de 2 años. Entonces, pues de lo que conozco, entiendo que esto fue muy rápido, pero bueno, sabrán más los expertos que se han dedicado a esto. Debido a que el Museo Nacional no dispone de recursos a nivel internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quien funge como un aliado estratégico del Estado costarricense para detectar, recoger y gestionar el patrimonio arqueológico de los costarricenses en los países donde cuenta con sedes diplomáticas, es por esto que entre el museo y la Cancillería existe una estrecha relación desde hace más de 40 años.
con el fin de unir esfuerzos y trabajar en conjunto para combatir el tráfico ilícito de bienes precolombinos y el resguardo de artefactos que son entregados o decomisados en diferentes países, sobre todo de América y Europa. La embajadora Lidia María Peralta Cordero es la viceministra para Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenida, embajadora. Cuénteme, ¿es frecuente que las sedes diplomáticas de Costa Rica reciban bienes arqueológicos? La recepción de bienes arqueológicos es cada vez más frecuente, sobre todo en países que tradicionalmente son el origen de nuestros visitantes con un poder adquisitivo para comprar estos bienes en nuestro país, durante el periodo donde existían pocas restricciones para su exportación. Estamos hablando de destinos como Estados Unidos o algunos países europeos, Italia, Suiza, Francia, Gran Bretaña, a modo de ejemplo. En los últimos años, como resultado de gestiones legales, por decomisos o bien por entrega voluntaria de poseedores de bienes precolombinos de origen costarricense, es cada vez más común que las representaciones diplomáticas y consulares de Costa Rica coadyuven en los procesos de recuperación y custodia de objetos culturales de Costa Rica en el exterior. No todos los países pueden colaborar en la misma forma porque, por ejemplo, en Europa se rigen por el convenio de la UNESCO de 1970, pero no todos los países ratificaron este convenio al mismo tiempo después de suscribirlo. Una vez que ellos han ratificado este convenio, es una ley interna y están obligados a colaborar con toda la reglamentación que prescribe este convenio de la UNESCO. Pero hay una zona gris ahí que es el momento en que suscriben el convenio en el 70 y que luego lo ratifican, donde dicen que si los bienes entraron en ese periodo no pueden dar toda la protección policial o aduanal del caso, pero en época posterior no hay ningún problema. Doña Lidia, y cuénteme, una vez que llegan a las sedes diplomáticas, a las embajadas, ¿cuál es el proceso que siguen en cuanto reciben esas piezas? ¿Cuál es la indicación que tienen las embajadas en cuanto las reciben? Bueno, yo misma estaba embajadora en el último puesto en Alemania y lo primero que se verifica con la Dirección de Patrimonio del museo es si son objetos auténticos originarios de Costa Rica, porque pueden ser auténticos pero originarios de otro país. Y una vez que se reciben, después de esta verificación, se embalan, se catalogan, se guardan en un lugar seguro de la embajada respectiva hasta que se logra coordinar su repatriación segura con el Museo Nacional. Estos objetos, entiéndase que tienen un altísimo valor cultural, arqueológico para nuestro país y por tanto un valor económico. Su custodia, pues le cuento que para una embajada es un reto porque muchas representaciones tal vez carecen de una bodega o de un lugar adecuado para resguardarlos. Entonces, aparte de que cuando uno los recibe, tiene que capacitarse con las personas de la Dirección de Patrimonio cómo se embalan apropiadamente, porque no vaya a ser de solo guardarlo, también hay que embalarlo para la protección de la pieza. El valor de cada pieza es incalculable porque dice sobre nuestra historia precolombina. Así es. Y cuénteme, todo esto ya usted me lo contó que es un reto enorme para las embajadas. ¿Cuál es el apoyo que reciben por parte del museo? El apoyo del museo es invaluable en todas las etapas de este proceso. De acuerdo a las fronteras determinadas actuales, tiene que ser de una región que sea dentro del territorio nacional. Desde la determinación de la autenticidad de las piezas, la recepción de los bienes, el tratamiento que se les debe dar y su repatriación final, el museo acompaña y guía al personal diplomático o consular costarricense para que estos objetos puedan regresar a territorio costarricense
para ser apreciados y expuestos para nuestras generaciones futuras, para la actual y para las futuras. Aquí nos acompaña Cleria Ruiz del Departamento de Protección del Patrimonio. Contame, Cleria, es una relación, un binomio bastante importante para el Museo Nacional y para el país entre relaciones exteriores. ¿Cuál es ese apoyo también que reciben el Departamento de Protección del Patrimonio, específicamente el Museo Nacional, de Ministerio de Relaciones Exteriores? Para el museo ha sido una relación muy interesante que se ha ido desarrollando a través del tiempo y pues el personal es muy poquito como para poder estar revisando subastas y qué está pasando fuera del país. Muchas veces nos estamos enterando de situaciones precisamente por las alertas que nos da el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los embajadores, los cónsules hacen las consultas, nos informan, ustedes saben que está pasando esto, se hubo un decomiso en tal parte, y obviamente las autoridades de cada de estos países cuando hacen un decomiso pues acuden directamente a la embajada y ellos canalizan la información a través de la Dirección General hacia el Museo Nacional. Doña Lidia, ahora usted me contaba que tuvo una experiencia en Alemania cuando fue embajadora de entrega de piezas. No, exactamente. Cuénteme un de poquito. Detección de piezas. Cuénteme un poquito de eso. Fue una experiencia, le adelanto, un tantito frustrante porque se hizo una subasta digital en la ciudad de Múnich y nos enteramos por la publicación de que había piezas de muchas partes de América Latina. Había piezas desde México hasta Colombia, Perú, y por supuesto había piezas de Costa Rica. Incluso con todo el descaro del mundo, la empresa subastadora publicaba de qué país procedía cada pieza. Y bueno, procedimos a capturar la página web, a mandarla a la Dirección de Patrimonio y se determinó que había como 4 piezas que eran falsas, pero el resto eran piezas auténticas, pero eran 60 y pico de piezas, eran bastantes. Y bueno, entonces acudimos a las autoridades alemanas alegando el convenio de la UNESCO y por tecnicismos jurídicos la respuesta que nos dieron a todos los países de América Latina era que el convenio de la UNESCO había entrado a operar muchos años después de la suscripción que hicieron en el 70 y que si esas piezas habían entrado en ese periodo antes de la ratificación por parte de Alemania del convenio, lastimosamente no tenían autorización policial para ir y incautarlas. Otros embajadores latinoamericanos que disponen de fondos para ello, países como Perú, como México, tienen bufetes de abogados contratados con presupuesto para ello. Esos bufetes hicieron un estudio completo y dijeron que pues el país, en ese caso Alemania, desde el momento en que suscribe el convenio, adquiere ciertas obligaciones, pero ellos dijeron que no, que ese era una zona gris, ese lapso de tiempo de antes de la ratificación, y que no podían incautar las piezas. El único país que creo que sí recibió de ese lote de que se iba a subastar, que finalmente se subastó, fue Panamá, porque un cónsul honorario de ellos se presentó a la subasta y compró piezas y entonces las puso a disposición de Panamá para ser regresadas, pero nosotros pues imagínense que esas piezas eran subastadas a un precio altísimo, ni la embajada tenía el presupuesto ni nosotros a título personal, y entonces pues las piezas fueron desapareciendo de la página de la casa subastadora y suponemos que pudieron haber sido vendidas todas. Doña Cleria tiene que tener conocimiento de ese caso porque fue en el 2021. Sí, más bien le iba a preguntar, Cleria, ¿perdimos el rastro de esas piezas? ¿El Museo el Costa Rica perdió el rastro de esas piezas? Sí, lamentablemente cuando se hacen este tipo de subastas digitales la información es privada, no hay forma de registrarlo porque, como decía la señora embajadora, la ley no es retroactiva, entonces no se puede aplicar y ellos tienen una cuestión de privacidad que no te dan la información de quién la obtuvo. El segundo componente de este proyecto estuvo directamente ligado a la capacitación de actores estratégicos involucrados en la salvaguarda del patrimonio nacional arqueológico y con los cuerpos policiales destacados en diferentes puntos del país. Cleria Ruiz es arqueóloga del Departamento de Protección del Patrimonio del Museo Nacional y estuvo involucrada en este proceso. Cleria, ¿cuántas personas fueron capacitadas
y de qué áreas? En el año 2023 se dio la parte de la capacitación. En ese momento se capacitaron 142 personas. Habían funcionarios de vigilancia aérea del Juan Santa María y del aeropuerto Daniel Oduber. Ahí fueron 25 personas en diferentes turnos por 4 días. También se capacitaron 25 personas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que es la DIS, y de la Policía de Control Fiscal, que es una parte muy importante para prevenir el tráfico. También se capacitó a 10 funcionarios del OIJ destinados de una operación que se dedican precisamente a atender lo que es el delito arqueológico. Trabajamos con 32 personas que se están formando en la escuela de la Policía Pública y 30 funcionarios de las embajadas de Europa y América. ¿Y qué tipo de capacitación recibieron? Se dieron de 2 tipos. Uno fue una capacitación tipo taller, se les daba una charla y sobre todo esto fue con policía aeroportuaria, donde se les llevaba piezas originales y falsas como para que ellos vieran sobre todo cómo reconocer una artesanía, dónde tenían que buscar marcas o firmas. Siempre se les recomienda a los artesanos que firmen su trabajo precisamente para que para la policía sea más sencilla, porque simple una factura no es suficiente. Puede ser que estén pasando una factura de una artesanía que hayan comprado con una pieza original. Entender, digamos, qué era lo que tenían que buscar, qué tipo de objetos forman. No todo el mundo está muy familiarizado con nuestro patrimonio arqueológico, tal vez sí piensan en metates o jarrones, pero la variedad es muy grande, entonces siempre se les trata de que vean diferentes formas, se sensibilicen sobre el tema del patrimonio, que eso es algo que hay que hacer constantemente, no solo con los funcionarios de la fuerza pública, y las medidas como tener contacto más directo con el museo, precisamente porque en aeropuertos el tiempo de respuesta tiene que ser a veces de menos de 3 horas, 4 horas para evitar el tráfico, para evitar que la pieza salga. En otros casos, por ejemplo, como con los funcionarios de las embajadas, fueron una serie de charlas de forma virtual que se grabaron y ellos más funcionarios las pueden ver precisamente por la diferencia de horario. Entonces esa queda grabada y ellos tienen acceso para esa formación. ¿Qué habilidades lograron las personas capacitadas entonces? Uno era esa parte de sensibilización, o sea, entender el patrimonio, familiarizarse con él y que fueran replicadores, que lo conversaran con los otros compañeros, que lo hablaran con sus familias, que estuvieran atentos precisamente a evitar este tráfico. También lo que se buscaba era no solamente que entendieran que las piezas pues son muy bonitas y muy interesantes, sino de dónde vienen. O sea, las piezas no se están sacando de los museos, se están extrayendo de los sitios arqueológicos y la importancia de proteger los monumentos y los sitios arqueológicos de las comunidades, que fueran replicadores de esto, de entender que cuando se destruye un sitio no solo se está perdiendo los objetos, sino toda la información alrededor de ellos. Eso fue otra parte muy importante de este componente de capacitación, y pues algunos aspectos sobre cómo repatriar los bienes cuando han salido, pero sobre todo cómo hacer para que los bienes no salgan. Finalmente, el proyecto contempló el componente educativo y divulgativo, con una fuerte campaña en redes sociales, puestos informativos en puntos estratégicos y medios. Maribel Mendieta es comunicadora del Museo Nacional y coordinó las acciones divulgativas. Maribel, cuéntenos, ¿en qué consistió la campaña? Esta campaña sobre el tráfico ilícito de bienes arqueológicos incluye una estrategia en redes sociales durante 2 meses y una estrategia en Google durante 1 mes. También realizamos un stand que estará circulando por diferentes espacios culturales y se produjeron 6 episodios para el podcast del museo, uno de los cuales es este que están escuchando. Bueno, con esta campaña el Museo Nacional se planteó varios objetivos. En primer lugar, lo que queríamos era informar sobre la importancia de la protección del patrimonio arqueológico de Costa Rica y la salvaguarda de los monumentos arqueológicos, porque la gran mayoría de personas desconoce sobre este tema. Y aparte de esto, también queríamos generar conciencia en las personas sobre la ilegalidad del saqueo, de la venta y de la compra de bienes arqueológicos y sobre el daño que estos delitos ocasionan al despojar a los costarricenses de su identidad y de su historia. Otro de los objetivos fue destacar el deber que todos tenemos de combatir y denunciar el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, que esto es una responsabilidad de todos los ciudadanos, no solamente de los museos, y algo muy importante, motivar la entrega voluntaria, porque es posible, ¿verdad? Y de hecho es así, que algunas personas o familias tienen bienes arqueológicos en sus casas o en sus empresas y no saben
saben que esto es ilegal, ¿verdad? Que tener todos esos bienes ahí guardados, aun cuando estén bien, no significa que ellos son los dueños, porque los dueños de todo este patrimonio arqueológico es el Estado. Entonces, queríamos generar esa conciencia en las personas y motivar la entrega voluntaria. Profundicemos un poquito más en los materiales que se elaboraron. Con esta campaña de divulgación, específicamente para redes sociales, se elaboraron afiches, animaciones, también hicimos videos para los reels y varias piezas para las historias. Todo este material también estuvo circulando con pauta pagada. Y bueno, logramos una serie de fotografías profesionales, que eso es muy importante para el banco de información del museo, y también todo este material gráfico, todas estas fotos nos sirvieron para montar la campaña. Y logramos hacer 3 stands que están circulando en diferentes espacios, y estos stands tienen un video informativo de 4 minutos. Descríbanos un poquito ese stand. Bueno, este stand, el propósito es motivar a las personas para que conozcan sobre este tema. Entonces, hicimos una recreación de piezas precolombinas, en este caso en gran formato, casi que del tamaño de las personas, ¿verdad? Hay algunas piezas que miden 1,80 m, otras 1,5 m, otras son más pequeñitas, y es todo un montaje gráfico que envuelve a las personas para que se motiven y se tomen fotografías y lo posteen en sus redes sociales, y para que se acerquen y puedan ver el video, que es en donde nosotros compartimos ese mensaje importante sobre qué es el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, y también cuál es la responsabilidad que tiene el Museo Nacional con este tema, y la responsabilidad que todos tenemos de combatir el tráfico, ¿verdad? La venta y la compra ilegal de estos bienes. Y cuéntenos cuál fue el impacto. O sea, ya tenemos un dato de cuál fue el impacto que tuvo esta campaña en las redes sociales y en las personas que estuvieron expuestas a ella. Sí, el impacto de la campaña fue muy positivo. Estamos muy satisfechos como museo y las diferentes partes involucradas, los auspiciadores de este proyecto, porque logramos alcanzar muchas más personas incluso de las que nos habíamos planteado como meta. Al final, después de los 2 meses de estar al aire con la campaña, logramos alcanzar a 1.200.000 personas por medio de las redes sociales, y logramos más de 5.200 reacciones positivas. Dentro de estas reacciones hay likes, hay gente que guarda en su biblioteca, hay compartidos, hay muchos comentarios. Entonces fue muy positivo también la interacción que se desarrolló a lo largo de la campaña. Y bueno, en la red de Google tuvimos un alcance de más de 268.000 impresiones de los avisos que estuvieron publicados en los diferentes canales de Google, y se lograron más de 10.000 clics. De estas personas, una gran parte fue a la página sobre tráfico ilícito que tenemos en el sitio web del Museo Nacional. Y bueno, todo este tipo de cosas pues tiene un costo económico, evidentemente. ¿Cuánto fue el presupuesto y cómo fue que se distribuyó esa inversión? Sí, por supuesto. Cuando se hacen acciones en comunicación de este tipo, que ya son bajo una estrategia y buscando a un público específico, es necesario invertir. También producir todo este material, ¿verdad? Implica una inversión de recursos, y en este caso el total de inversión en la campaña fue de 15,5 millones. De estos, 7 millones fueron aportados por la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica y 7,5 millones por el Museo Nacional. Como parte de este componente divulgativo y con las piezas ya repatriadas, el Museo Nacional realizará una exhibición itinerante que recorrerá diferentes espacios culturales del país a partir del 2025. Ifigenia, ¿y qué vamos a poder observar ya más específicamente en esta exposición? Bueno, básicamente estarán objetos de cerámica, de piedra, objetos como piedra de moler, esculturas en piedra, vasijas, ejemplares, ¿verdad? Que corresponden básicamente a lo que la gente se llevó de Costa Rica, ¿verdad? Ahí va un poco a mostrar lo que ha sido el gusto de la gente. O por ejemplo, la repatriación de Estados Unidos tenía muchas figurillas pequeñas, ¿verdad? A veces quizás eso sea un criterio, que son más pequeñas, más fáciles de llevar en una maleta, ¿verdad? No son piezas monumentales, pero también se podrá ver la esfera de piedra que se había llevado a Estados Unidos y que se repatrió con todo el grupo de objetos. También unos metates, ¿verdad? Y algunas poquitas esculturas, básicamente de cerámica, y algunos objetos de jade. Y bueno, hay unos huesos humanos que se repatriaron, pero esos no consideramos que sean motivo de exhibición.
y se les acompañará, ¿verdad?, con otros objetos de cerámica, piedra y principalmente con información para que sea más comprensivo, no sea solo algo de los objetos por sí mismos. ¿Serán piezas originales todas? Claro que sí, originales y correspondientes a lo repatriado. ¿Y de qué regiones del país? Bueno, hay del Pacífico Norte, de Guanacaste, también del Valle Central, Caribe Sur y el Pacífico Sur de la región de Iquiz. ¿Qué características específicas tiene que tener un espacio para que el Museo Nacional decida llevar una exhibición de piezas originales hasta ese espacio? Bueno, básicamente lo que el museo requiere son condiciones de seguridad permanente, sea con vigilancia de oficiales, también con cámaras, con alarmas. Lo que queremos más que todo también es que haya responsables, ¿verdad? Que tengamos una contraparte que se comprometa, ¿verdad?, a cuidar, a vigilar, a atender al público, ¿verdad? Necesitamos también un lugar que esté abierto, tienen que ser espacios accesibles, ojalá espacios que también compartan con otras actividades sociales, culturales y, bueno, por ser bienes patrimoniales, pues todo lo referente a seguridad y vigilancia. Y el compromiso que tiene que asumir esa otra parte en cuanto a transporte, presupuesto, educación, ¿hay algún compromiso que tiene que asumir esa contraparte? Por ahora lo que necesitamos básicamente es el espacio y que asuman la seguridad y la vigilancia, porque el proyecto de la embajada cubre, ¿verdad?, la producción museográfica y el museo por su parte también aportará para el diseño y montaje de la exhibición, aparte del conocimiento que se requiere para los textos y el material divulgativo. El proyecto ha sido exitoso y todo un reto para la institucionalidad del museo, pues implicó el involucramiento de casi todas las áreas del Museo Nacional. Además, es la primera campaña integral que el Museo Nacional realiza en torno a la recuperación y divulgación del componente de tráfico ilícito. Esta primera temporada del podcast es parte de esta campaña. Con ellos, quisimos profundizar en temas que se abordaron en otros medios y redes sociales. Si escuchó los 6 capítulos, le estamos muy agradecidos. Si no, pues le invitamos para que nos busque como Museo con Voz. Contáctenos. Si tiene comentarios o sugerencias, puede hacerlas al correo prensa@museocostarrica.go.cr. Si sabe de alguna persona que tenga bienes precolombinos y desee devolverlas, escríbanos al correo patrimonio@museocostarrica.go.cr. Gracias por acompañarnos en el Museo con Voz. No se pierda el próximo episodio. Suscríbase ahora. Síganos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram y visítenos en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr y comencemos este viaje con el Museo con Voz del Museo Nacional de Costa Rica.